a mission. I'm paying dues. I'm in position. I'm staying up. It's getting late. You're doing good. I'm doing great. El dato económico del día es este. Castilla y León creció a este ritmo, al 3,1% en el tercer trimestre. Se superan los niveles previos a la pandemia 2 años y medio después de que esta empezara. La Junta destaca que esta es una de las primeras comunidades en conseguirlo. Pero, ¿por qué lo hay? Los fantasmas ahora son otros. Hola, ¿cómo están? Como sucede a nivel nacional, estos mismos indicadores apuntan a que el crecimiento se está frenando. El final de año y sobre todo los meses que vienen serán sinuosos. Fernández Carriedo no descarta un escenario de recesión. No hay por qué descartar que este escenario de recesión se pudiera producir. El cuarto trimestre de este año y el primero del que viene pues no van a ser trimestres buenos y esto tenemos que ser conscientes. A unos kilómetros de Compostilla, Endesa planea levantar la primera planta de baterías de litio de la península ibérica. El proyecto pretende dar una alternativa a la zona tras el cierre de la térmica. Prevé crear 50 empleos. El fiscal superior de Castilla y León alerta del aumento de delitos contra la libertad sexual, casi un 30%, en especial los casos de agresión sexual entre los más jóvenes. Cometidos en grupo y o para, eso es importante, alardear, importante por lo cruel desde mi punto de vista, por llamarlo de alguna manera, para alardear ante sus iguales mediante la comunicación a través de redes sociales. Hoy se juzgaba en la Audiencia Provincial de Burgos a 12 integrantes de los Latin King, 2 de ellos cabecillas de la banda en Madrid. El juicio no ha llegado a celebrarse porque 10 de los 12 acusados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por una sustancial rebaja de la pena que ha pasado de los 63 años que se pedían en principio a 14. En 6 meses justos, el 28 de mayo, iremos a votar para elegir ayuntamientos y alcaldes. El PSOE tiene ya sus candidatos para las capitales de provincia a falta de primarias en Salamanca. El Partido Popular no ha cerrado aún todos los nombres. El voto a la persona pesa en las municipales más que en otras elecciones. Prima la persona siempre, la marca aquí influye menos. La persona va a ser capital, tener un líder o una lideresa o un candidato o candidata que sea atractivo, que escuche. Ha llovido durante la noche y después de la lluvia hemos notado el frío. Y Silvia, de momento esa parece que va a ser la tónica. Sí, vamos a seguir con aire frío, nos llega una masa de aire más frío del noroeste, eso va a hacer que las temperaturas bajen esta tarde y especialmente en el sureste. Fíjate que se van a quedar por debajo de los 10 grados de temperatura máxima, tanto en Segovia como en Ávila, así como en Soria y en Burgos. Algunas precipitaciones débiles por el norte y para mañana seguiremos con ambiente frío. De hecho, las temperaturas mínimas durante la próxima madrugada también van a ser más frías. Y el tiempo se mide cuando llegan estas fechas en calendarios de Adviento. Y como ven, ya los hay casi de todo. Chocolates, dulces, cosméticos o perfumes versionan esta en origen tradición cristiana. Luego descubriremos qué puede haber detrás de sus 24 ventanitas. La economía de Castilla y León de momento sigue creciendo. En el tercer trimestre, de julio a septiembre, ese crecimiento en tasa interanual fue del 3,1%. Pero aunque el dato es positivo, ya se aprecia la ralentización con respecto a 3 meses antes, cuando el ritmo era del 5%. En cualquier caso, este último dato, lo que también están viendo, indica que se recupera todo lo perdido en pandemia más de 2 años y medio después. Se superan las cifras de 2019. Castilla y León habría recuperado ya el nivel previo de PIB anterior a la pandemia, que estaríamos entre las primeras comunidades autónomas de España en alcanzar ese objetivo, que hemos recuperado el 102% de lo que perdimos y que en España se ha recuperado el 80%.
El frenazo en el crecimiento de la economía de Castilla y León se ha notado especialmente durante el tercer trimestre en dos sectores: la agricultura, por la mala cosecha y por la subida de los precios, y también en el sector industrial, en este caso penalizado por la producción de energía. En el otro lado, en el lado positivo, la construcción y sobre todo servicios son los sectores que crecen. Las exportaciones de Castilla y León han caído y lo han hecho por la situación económica que atraviesan países como Alemania, Francia o Portugal, que son grandes clientes nuestros. Por cierto, que el consumo de los hogares, aunque menos, sigue creciendo. El cuarto trimestre de este año y el primero del que viene pues no van a ser trimestres buenos, y esto tenemos que ser conscientes y nosotros no lo vamos a negar. El que entremos en recesión o no pues va a depender de algunos factores. Y parte del peso que en la economía local tenían las térmicas lo quiere aportar ahora la planta que Endesa proyecta en El Bierzo. Será la primera planta de reciclado de baterías de litio de la península ibérica. Además de ofrecer una alternativa de empleo en la zona, la planta quiere dar respuesta al consumo de baterías de este tipo asociadas al coche eléctrico. Será una planta única en toda la península ibérica, se ubicará en El Bayo, en una parcela de 15.000 metros cuadrados, tras invertir 14 millones de euros y crear 50 empleos. ¿Qué está pasando hoy con el litio? Pues que no tiene gestión. Las baterías de litio que se generan hoy en día usadas, que se generan hoy en día en España, no tienen salida, no tienen tratamiento aquí a nivel nacional, con lo cual deben llevarse a Europa. Se tienen que llevar a plantas de Alemania, se tienen que llevar a plantas de Francia. Y además estas plantas, por el boom que está habiendo de litio, se están encontrando saturadas. Tiene una tasa de reciclado del 90% de los materiales. No solo recuperan níquel, también cobalto, aluminio o cobre. Y no solo será para baterías de coche. Pues también es importante resaltar que esta planta que estamos presentando también dará solución a los elementos, a baterías de litio que vengan de otro tipo de dispositivos, no solo de vehículos eléctricos, como puedan ser baterías de ordenadores, de portátiles, etc. Se espera reciclar hasta 8.000 toneladas de baterías al año. Al responsable de Endesa se le ha preguntado por la decisión de la Junta de suspender la demolición de las torres de Compostilla, de la que es propietaria, para declarar las BIC. La empresa puede recurrirlo, pero de momento no se pronuncia. Sí que ha dejado constancia, lo van a escuchar, de sus dudas sobre los planes de la Junta. Lo que sí les digo que en principio no sabemos si esto es una paralización que va a ser cuestión de semanas, que si va a ser cuestión de meses o va a ser definitiva. Entonces, cuando tengamos suficiente información, pues obviamente les podremos contestar a esta pregunta. La consejera de Movilidad ha insistido hoy en el papel que el sector logístico juega en el impulso económico y, en concreto, el corredor ferroviario del Atlántico. Le reclama al Gobierno central el mismo esfuerzo que con el corredor mediterráneo. Exigimos conocer el plan director del corredor atlántico, un compromiso firme del Gobierno de la Nación para el desarrollo y avance del corredor, destinando los mismos esfuerzos y recursos técnicos y económicos que con su homólogo, con la inclusión del desarrollo de autopistas ferroviarias en el ramal del noroeste. Estas exigencias ya se han trasladado al Gobierno estatal en numerosas ocasiones junto a nuestras comunidades vecinas o desde las propias Cortes de Castilla y León. La presencia de mujeres en puestos de dirección de medianas empresas va en aumento. Ahora mismo en España, 1/3 de estos puestos los ocupan mujeres. Es el mayor porcentaje de la historia, un 36%, por encima de la media en Europa. Aún así, no es un dato para conformarse. La COE y la Junta están formando a mujeres en cargos directivos para potenciar el liderazgo femenino. España figura entre los 10 países europeos con más igualdad de género en puestos directivos. Aún así, hay sectores muy masculinizados. Depende del sector en el que te muevas, en el que trabajes. Por ejemplo, mi sector es un sector mayoritariamente de hombres y en la directiva de nuestra empresa somos 3 mujeres ocupando cargos directivos. En estas jornadas que organizan COE y la Junta pretenden potenciar el liderazgo del sector femenino. Aprender a comunicarse mejor, de negociación muy importante a la hora en su trabajo, de gestión de conflictos también, y también muy importante para ellas gestión de equipo. Les enseñan cómo mejorar el trabajo en equipo. Me está ayudando mucho a ampliar mis competencias y mi formación en relación al trato con las personas de mi equipo y de toda nuestra compañía. También aprenden a enfrentarse a nuevos retos.
queremos empoderar a las directivas de hoy para que sean garante y ejemplo de hasta dónde podemos llegar las mujeres con nuestra capacidad de resiliencia. COE calcula que eliminar la brecha de género en la pequeña y mediana empresa crearía cerca de 3 millones de empleos en nuestro país. El Supremo revisa mañana el caso de la Arandina en plena tormenta por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Deliberará sobre los recursos, entre ellos el de la Fiscalía, contra la sentencia que emitió en su día el TSJ y que suponía una modificación notable del pronunciamiento de la Audiencia de Burgos. Uno de los futbolistas fue absuelto tras haber sido condenado a 38 años de cárcel y las penas de los otros dos se rebajaron a 3 y 4 años al pasar a considerarse los hechos abuso sexual y no agresión. La Fiscalía, en este caso, solicita elevar las penas a 10 años a Lucho y a Viti, sentenciados a 4 y 3 años de prisión respectivamente. Una petición que mantiene tras la entrada en vigor de la nueva ley y sobre la que hoy se ha pronunciado el fiscal superior de Castilla y León. Sara Ayuso. Sí, Santiago Mena ha confirmado que ya ha remitido toda la documentación de este caso al Tribunal Supremo, pero que esta se ha redactado en base a la legislación previa a la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Recuerden que esta revisión se produce en el curso normal de los recursos de casación y no a raíz de la entrada en vigor de esta ley. El primer fallo se produjo hace ahora 3 años, era el de la Audiencia Provincial de Burgos, y el segundo, el del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tan solo 4 meses después. Le corresponde, por tanto, al Tribunal Supremo valorar si se apoya en esta nueva ley. Yo como fiscal o los fiscales como institución ya no tenemos nada que decir porque está prácticamente a unas horas de la resolución del órgano que tiene la competencia para resolver. Pero no el tema de la ley sobre el sí es sí, sino un recurso que tenía planteado desde hace meses. Y la decisión que haya de tomar el Tribunal Supremo ahora, pues no sé cómo lo enfocarán. Santiago Mena ha presentado esta mañana en las Cortes la memoria de la Fiscalía de 2021 y allí ha alertado de un significativo aumento de las agresiones sexuales sobre mujeres, jóvenes y adolescentes. El fiscal superior de Castilla y León alerta de un aumento del 30% de los delitos contra la libertad sexual contra mujeres jóvenes y adolescentes el pasado año. Agresiones y abusos que en muchas ocasiones son muy violentos, cometidos en grupo y o para... Eso es importante, alardear, importante por lo cruel desde mi punto de vista, por llamarlo de alguna manera, para alardear ante sus iguales mediante la comunicación a través de redes sociales. Los procedimientos por violencia de género han aumentado un 18% y se han dictado 1.200 órdenes de protección. Aún así, en 2021, 4 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Castilla y León. El fiscal superior reclama compromiso de todos contra la violencia de género. El compromiso de facilitar como instituciones los mecanismos de denuncia de cualquier hecho violento. Ya sabemos que la denuncia no lo es todo, pero sin la denuncia y el conocimiento de la realidad que sufren muchas mujeres no tendremos manera de protegerlas. En las fiscalías de Castilla y León preocupa también el aumento de los ciberdelitos, los robos en casas habitadas y los casos de desprotección de menores en el último año. 12 integrantes de los Latin Kings, 2 de ellos cabecillas de la banda en Madrid, tenían que sentarse hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Burgos. Eneca Moreno, ¿qué ha ocurrido con este juicio? Pues el juicio no se ha celebrado porque 10 de los 12 acusados han aceptado un acuerdo con la Fiscalía por una sustancial rebaja de la pena que pedía 63 años de prisión en un principio y que se han quedado en 14. Hay 2 acusados que no han aceptado ese acuerdo y que serán juzgados próximamente. Los 12 fueron detenidos en el marco de la Operación Pato en 2019, que evitó la creación de un grupo estable de Latin King en Burgos, que habían protagonizado varias peleas, en algunos casos utilizando machetes y katanas. Devorado por el fuego, parte de un edificio de 2 plantas en el barrio de la Estación de Bembibre, en El Bierzo. El fuego se declaró pasada la medianoche en la cubierta. Durante 9 horas, los bomberos de Ponferrada han trabajado por intentar contener las llamas y han conseguido que no se extendieran al edificio anexo. No ha habido daños personales, los inquilinos del inmueble fueron desalojados a tiempo.
Y en Valladolid se ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre que llevaba fallecido varios años. Era el único inquilino del edificio. Una familia de ocupas encontró el cadáver cuando accedió a la vivienda creyendo que estaba abandonada. Los hechos trascendían cuando un grupo que pretendía instalarse ilegalmente en una vivienda en el número 28 de la calle Bailarín Vicente Escudero encontró el cuerpo. Según han informado las fuentes, el hombre de 62 años llevaba al menos 4 años sin vida y aunque no se encontraron aparentemente signos de violencia, serán los forenses los que detallen las causas de la muerte en la autopsia. La Policía Nacional investiga los hechos ya que no existía denuncia de desaparición ni alerta de los vecinos. Segovia será la primera provincia de Castilla y León en la que el programa de cuidados Atención en Red llegará a todos sus municipios y entidades locales. Atención a la dependencia para mayores y dependientes y personas con discapacidad que la consejera de Familia ha presentado esta mañana en Turégano y que a lo largo de 2023 llegará a toda la provincia. La consejera recuerda que también permitirá crear empleo estable a nivel local. Es un programa que genera oportunidades en una comunidad como la nuestra, en una comunidad tan rural, porque esta primera fase que vamos a implantar aquí en Segovia genera 160 empleos directos, 160 empleos en el mundo local, un empleo que no se deslocaliza, un empleo que no se va, que se queda aquí, que ayuda a fijar población tanto por los propios mayores que se quedan en los municipios como por esas familias, ese empleo que se está generando. Hoy en Ávila se habla de hacer los municipios más accesibles, no solo a las personas con discapacidad, sino también a los mayores, a los niños o a los extranjeros. La Fundación 11 promueve este foro en el que técnicos de distintas áreas han compartido sus experiencias para lograr unas ciudades más justas e inclusivas, con Ávila como ejemplo. En 2011 consiguió el premio de la Ciudad Europea Accesible, ¿no?, que concede la Unión Europea, y en un entorno que, bueno, pues que una ciudad patrimonio con muchísimas dificultades de intervención, pero que ya se hizo un tramo de la muralla accesible, ¿no?, para que las personas que utilizaban silla de ruedas pudieran utilizarlo. En 6 meses justos, el 28 de mayo, estaremos votando para elegir a los alcaldes y alcaldesas para el periodo 2023-2027. Resta medio año para las elecciones municipales y los partidos se afanan en buscar candidatos. Para cuantos más municipios, mejor. Hemos analizado cómo se presentan estos comicios con 2 politólogos. El calendario para las municipales sigue descontando semanas. Estamos a 6 meses para la cita con las urnas. 6 meses les quedan a nuestros alcaldes y alcaldesas para renovar o para que haya cambios en los consistorios, y aquí la opinión de los expertos es unánime. Prima la persona siempre, la marca aquí influye menos y de hecho lo veremos. El problema es que tanto los grandes como los pequeños están teniendo muchos problemas, valga la redundancia, de hacer listas. La persona va a ser capital, tener un líder o una lideresa o un candidato o candidata que sea atractivo, que escuche, que enganche a la gente cuando habla. Prima la persona por encima de las siglas y en algunos casos hasta de la ideología. Aquí sí que se da esa característica de que un votante de izquierda vote a uno de derecha o al contrario, uno de derecha a la izquierda, porque votan a esa persona que conocen, que es cercana y que le soluciona los problemas cuando los tienen. 28 de mayo de 2023, elecciones municipales que vienen con novedades, más facilidades para el voto extranjero, aunque aquí los análisis difieren. Va a sumar a que haya más votantes desde el extranjero. El porcentaje de participación en las elecciones locales del voto extranjero es muy pequeño y en este caso pues a lo mejor sube un poco, pero no va a ser determinante. A la cita con las urnas le faltan aún muchos candidatos y los nuevos partidos llegan con significativas crisis. El ciudadano de pie, el ciudadano de calle no percibe tanto esas riñas internas. Pero en 2023 la cita es doble. No solemos extrapolar los resultados locales a los generales. Los autonómicos un poquito más sí, pero los locales propiamente dicho no. Las generales, dicen, se miden con otras claves. Las municipales tienen las suyas propias. El Partido Popular aún no ha presentado a sus candidatos para las elecciones municipales. Su intención es llegar a los 2.248 municipios. Sobre la fecha para presentarlos, Fernández Mañueco respondía así esta misma mañana. Bueno, para las elecciones queda... eso iba a decir, con tranquilidad.
Declaraciones del presidente del Partido Popular de Castilla y León en un desayuno al que acudía esta mañana en Madrid con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes de Madrid, Murcia y el presidente del PP de Valencia. Feijóo habría pedido a sus direcciones regionales que los candidatos estén decididos antes de finalizar el año y que se elija a los mejores. Y hoy hemos sabido que José Antonio de Santiago Juárez, actual concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, dejará la política activa cuando acabe esta legislatura. De Santiago Juárez fue portavoz de la Junta durante los gobiernos de Herrera, consejero de la Presidencia, vicepresidente en ese mismo periodo y portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Pondrá así fin a más de 30 años en la política autonómica. A pocos días de que se apruebe la Ley de Rebajas Fiscales de Castilla y León, el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha vuelto a pedir al Gobierno central más celeridad para la llegada de la fiscalidad diferenciada a provincias como Soria. Lo ha hecho en la presentación de la revista Reto Demográfico y Función Consultiva del Consejo Consultivo de Castilla y León. Que alcancemos el 20% de esa fiscalidad, que tenga un carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2022, y yo creo que ahí el Gobierno de España tiene un largo trecho de recorrido para poderlo acometer. El clúster de la automoción alerta del incremento de los costes de producción en este sector. De media, las empresas automovilísticas de Castilla y León están soportando incrementos del 40% en sus costes energéticos, laborales y de materias primas. Este dato se extrae de una encuesta entre 750 empresas que concluye que estos costes añadidos suponen un problema para el futuro de las compañías. Es el grito del pueblo chino. Se rebela contra la política COVID-0 tras el incendio del pasado jueves en un bloque de viviendas en Urumqi que dejó 10 muertos. Muchos consideran que las víctimas podrían haberse salvado de no ser por las medidas anti-COVID que mantenían la zona semiconfinada y que dificultaron la actuación de los bomberos. En la calle se suceden las manifestaciones a las que la policía está respondiendo con detenciones. Las protestas al grito de no queremos más PCR, queremos libertad, se han extendido a Shanghái, Wuhan o Guangzhou. Y en Ucrania, su presidente ha advertido a la población de que Rusia se prepara para nuevos ataques contra infraestructuras civiles y energéticas. La situación ha enfrentado a Zelensky con el alcalde de Kiev, al que ha acusado de no tener listos los refugios para hacer frente a los cortes de luz y calefacción. El alcalde cree que tendrán que producirse algunas evacuaciones parciales para paliar esta situación. En la devastada Jersón se ha recuperado la luz, pero la destrucción en la que viven sus habitantes es total. Muchos niños ucranianos y sus familias han encontrado refugio en España. El sistema educativo les ha integrado. Hoy la ministra de Educación ha explicado que el 10% de los estudiantes proceden de otros países y, en concreto, sobre los llegados desde Ucrania, ha asegurado que el sistema está en condiciones de poder acoger a más estudiantes ucranianos. Hasta ahora ha habido además muy buena colaboración por parte y muy buena aceptación por parte de todas las comunidades autónomas. Saben además que sacamos un programa de auxiliares de conversación, de más de 200 auxiliares de conversación. Si tuviera el sistema educativo que acoger y escolarizar a más niños y a más niñas ucranianos, estamos perfectamente preparados para ello. Están los tradicionales de chocolate para los más golosos. Es que son de chocolatina. Sí, lo suelen comer todos los años. Y aunque la tradición es abrir uno por día, hay quien no se puede aguantar. No, yo lo abro todo el primer día. Por supuesto, el día que lo compro lo abro y lo veo todo. Pero las tradiciones también se reciclan. Regalar un calendario de Adviento ahora puede ser toda una aventura. Los hay de cosmética, de licores, de juguetes y de un sinfín de productos.
Pero vamos, lo mejor lo de los niños porque bueno, es un motivo de Navidad más que les da alegría. Y también para los no tan pequeños. Le tengo además preparado y además le preparamos con sorpresitas dentro. Porque no hay nada mejor que regalárselo a alguien especial. Yo creo que regalaría el de toda la vida, el típico de chocolates, de bombones, y sería mi pareja probablemente. Tanto que hasta pueden coincidir en el mismo. Se lo regalaría, además lo vi hace poco, un calendario de Adviento de Harry Potter. Que nos gusta mucho a los dos, sí. ¿Y en tu caso? Y yo coincido igual porque también nos gusta mucho Harry Potter y le regalaría uno también de Harry Potter. Un detalle que se ha convertido en toda una tendencia para hacer más divertida la cuenta atrás hacia la magia de la Navidad. 3 de cada 4 conventos y monasterios de la comunidad se encuentran en buen estado, pero a la Junta le preocupa el futuro de los 114 que están desocupados y en riesgo de quedar en ruinas. Por ello, prepara un plan de conservación patrimonial hasta 2026, con el que se busca también impulsar la economía y el entorno rural. Es un plan que va a tener un foco especialmente relevante en la gestión integral planificada y una cuestión que es fundamental, que es la concertación público-privada, la colaboración entre todos los distintos agentes económicos y sociales, entre los titulares de los bienes patrimoniales, entre los gestores de los bienes patrimoniales. Un cuaderno con dibujos de aves de 1954 está ayudando a conocer aspectos más personales y desconocidos de quien descubriera al mundo la grandeza de Atapuerca, de Emiliano Aguirre. Los acaba de presentar la fundación que lleva el nombre de este yacimiento arqueológico. En febrero de 1954, Emiliano Aguirre, con 28 años de edad, estudiaba ciencias naturales y plasmó en este cuaderno su habilidad con el dibujo y su rigor con los detalles. Su faceta artística y el gusto por el dibujo se conocía. Lo que no teníamos era ninguna referencia de dibujos de la naturaleza. 68 años después sale a la luz un cuaderno que nos desvela la faceta más humanista del impulsor de las excavaciones de Atapuerca. Nos indica que realmente Emiliano fue una figura excepcional en la segunda mitad del siglo XX. Este documento forma parte del centenar de legajos de su fondo documental que ahora custodia la Fundación Atapuerca. El 70% ya están catalogados. Posiblemente no sea la última sorpresa que depare el archivo de Emiliano Aguirre. La ampliación de la sede de la Fundación permitirá crear un centro de investigación al que se unirá también el legado de los actuales codirectores y de otros científicos como Jordi Agustí, que ya han expresado su deseo de donarlo. Toda la información de la paleontología, la arqueología prehistórica del siglo XX y XXI. Las fundaciones Círculo, Burgos e Ibercaja han renovado sus convenios para aportar 5.000 euros a los trabajos de catalogación del fondo documental Emiliano Aguirre. El sabor, el cuerpo y el proceso de elaboración del café hoy se han puesto a prueba en la primera edición del concurso de baristas de Palencia. Es la nueva iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad para potenciar la cultura cafetera desde la parte práctica entre los profesionales de la hostelería. Una jornada que quiere poner también de manifiesto el potencial de Palencia y con la que acercarse poco a poco al público amateur. El burgalés David Pérez Sañudo compite en los premios Forqué con su cortometraje Au Pair, en el que colabora Castilla y León Televisión. Este certamen, que se celebra el 17 de diciembre, supone el reconocimiento de los productores y suele dar pistas para los Goya. Hemos hablado con él de su trabajo y de cómo ve el audiovisual en Castilla y León. ¿Y cómo hacen los cerdos en francés? ¿Qué? En español hacen oink. Nadia viene a un pueblo de Valladolid a enseñar francés a Néstor. Me cuestan las relaciones sociales, tiene problemas con eso. O eso cree. Buscábamos hacer género, hacer terror y comedia negra y hacer algo muy disfrutón, ¿no? A ese no te rimes, que es un semental, hay que tener cuidado, claro. La atmósfera castellana es el lugar elegido para una historia con guiños a Psicosis y Hitchcock. Hay algo paisajístico que solo se da allí también, ¿no? Que tiene que ver con el mar de Castilla, con la llanada, con el horizonte lejano y árido, ¿no? Después de 3 premios por ANE, su ópera prima, David sigue reclamando más compromiso en Castilla y León con el talento cinematográfico. Si no hay una contratación de series de televisión rodadas en Castilla y León, es imposible que haya creadores de series en Castilla y León que ejerzan su profesión allí, ¿no? Entonces, pues muchas veces nos vemos obligados al traslado o al exilio, ¿no? Au Pair compite por el Forqué con Cuerdas y Tótem Loba, de Verónica Echegui, que ganó la Semana de Cine de Medina del Campo.
Hasta mañana se celebra en Madrid el 22º Salón de los Mejores Vinos de España. 2.000 vinos representados que tienen en común haber recibido al menos 90 puntos de calidad de la guía Peñín. Una cuarta parte son de Castilla y León, la comunidad que por segundo año tiene más presencia. Castilla y León es la comunidad con mayor representación en el Salón Peñín de los Mejores Vinos, el principal foro del sector donde solo están presentes los caldos de máxima calidad. En los 2 últimos años la feria crece hasta presentar 2.000 vinos, más de 500 son de Castilla y León. Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de España, como tal tiene mucha diversidad, mucha diferencia de climas, de suelos, de variedades, los elaboradores lo saben. Producen vinos con mucha singularidad. Entre las 114 bodegas de Castilla y León están representadas 9 zonas productoras. Contentos por demostrar que en Cebreros se pueden elaborar vinos a partir de la variedad Garnacha del Villarreal de altísima calidad. Es la región que está haciendo donde más las marcas con más alto nivel de precios están vendiendo mejor. La bodega de Nisia en Rueda y Batán en Toro para nosotros son de las más potentes dentro de la bodega. Este año Peñín vuelve a dedicar un espacio a los mejores vermús y por primera vez se presentan vinos elaborados fuera de España, en concreto de Portugal. Vamos a empezar a coger vinos de otros países para darle un toque más exótico y amplio. Son los vinos de más calidad de España, con al menos 90 puntos de la guía Peñín. Este año por primera vez 2 caldos han conseguido la máxima puntuación, 100 puntos. Pues con nuestros vinos hoy nos vamos. Les dejamos ahora con los deportes. La información regresa a las 8:30 y les esperamos, como siempre, aquí mañana. Feliz tarde.